Buenas noches, licenciada, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 12, integrado por Erwin Calderón, Christopher de León, Felipe de la Cruz, Baker González y mi persona Vivian Morales. En esta oportunidad les hablaremos de la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas y la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y juntamente con la ley contra el femicidio u otras formas de violencia contra la mujer. Nombre: Ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. Decreto número 9-2009. Se aprobó el 18 de febrero del 2009, publicada en el Diario Oficial el 20 de marzo del 2009. Tiene 68 artículos, 6 títulos con disposiciones transitorias. Este decreto lo crea la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación de Trata de Personas y lo reforma el Código Penal de Guatemala, incrementando sanciones y tipos penales para proteger a la niñez, adolescencia, mujeres y adultos mayores contra toda forma de abuso sexual y trato negligente. La presente ley tiene principios rectores que ayudan a desenvolvimiento de los casos concretos, en los cuales son confidencialidad, protección especial, no victimización, intereses superiores del niño y la niña, no discriminación, derecho a participación, respeto a la identidad cultural, información, proyecto de vida, celeridad, presunción y minoría de edad, restitución del ejercicio de derechos. Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría contra la violencia sexual y explotación y trata de personas tiene las siguientes atribuciones: a servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las distintas dependencias o con la materia de violencia sexual y explotación de personas. La Secretaría tiene como misión de velar por el cumplimiento de la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas, teniendo como fin primordial asesorar a la institucionalidad del Estado responsable en la materia para prevenir, atender y proteger, y expulsando estrategias para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos y mujeres. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer una persona lleve a cabo un acto sexual indenunciados. Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Estuardo Calderón. A nosotros nos tocó investigar sobre la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. La verdad me llevó a investigar un poco más, una ley muy interesante para poder investigar. No, me puse a la tarea de poder investigar un poco más sobre la ley porque me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención un punto donde dice que el 90% de los casos de violación ocurren dentro de un círculo familiar, ya sea realizado por un tío, por un hermano, un abuelo, por un padrastro. Entonces creo que muchas veces las víctimas están como aprisionadas al no denunciar a este tipo de abusos sexuales.
ya que por miedo o temor a lo que les vayan a hacer, represalias, nunca van a denunciar. Más bien hay gente que desconoce que existe este tipo de leyes. También me puse a investigar mucho porque existen muchos delitos, muchas penas, como por decirlo de la violación. Es una persona que con violencia hace tener actos sexuales a otra persona. Esto puede derivar a una pena de 5 a 8 años según la magnitud del caso. Pero me llamó mucho la atención un caso que sucedió no sé si estoy mal, en Quetzaltenango, de una familia, de un señor que los hijos le apodaron el diablo. ¿Por qué venía este apodo del diablo? Porque ellos sufrían de violación por parte del papá. Más era la hija que sufría la violación. Me llamó mucho la atención porque tuvo que morir la hija para que pudieran darse cuenta de la magnitud que tenía este señor sobre ellos, a tal caso de que los llevaba a él a él y a su hermana a que tuvieran relaciones sexuales a un hotel. Esto se llegó a una investigación por parte del Ministerio Público para poder investigar el caso de este señor que le dieron creo que 190 años de cárcel. Entonces, me llamó mucho la atención porque si no es porque la niña muere, nunca investigan el caso. Por falta de conocimientos a la ley, esta ley es muy amplia, como les decía, tiene mucho sentido si la estudiamos, eh, si la llevamos como a cabo, habría que implementar algún taller para poder expresarla a la gente que no la conoce y sufre este tipo de abusos. Entonces, para mí es, como les decía, me impactó mucho porque la ley es muy amplia, tiene mucho conocimiento. Más así, les dejo como la reseña, como la tareita de poderla leer. Ahí sí que darle un vistazo y aprender un poco más de, de qué son los delitos, de porque existen varios delitos. Me llamó la atención uno de que dentro del matrimonio puede existir el delito de violación. Esto influye que alguna de las dos partes haya o tenga por tener relaciones sexuales y pueda cometer abuso a la fuerza, a someterla a la fuerza a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Entonces, compañeros, como les decía, esta es mi investigación, es un poquito de lo mucho que aprendí. Como les decía, les dejo como de tarea poder investigar la ley. Feliz noche. Mi nombre es Felipe Antonio de la Cruz Méndez, mi carnet es 2020-04457. La Ley contra la Violencia Sexual y Trata de Personas tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Fue necesario aprobar una ley que permita combatir la trata de personas en sus diversas modalidades, entre otras: explotación sexual comercial, laboral, servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad o cualquier otra modalidad de explotación, considerados actualmente como delitos transnacionales, mismos que merecen un tratamiento prioritario y que requieren la implementación de mecanismos efectivos en los ámbitos judiciales, policiales y sociales, con la participación de las instancias gubernamentales e instituciones públicas y privadas vinculadas con esta temática. El Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y que ésta establece la necesidad de que sus Estados miembros adopten las medidas legislativas que sean necesarias para asegurar el derecho a la protección de la niñez y adolescencia contra la explotación y violencia. Y que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia norma que el Estado debe adoptar medidas legislativas apropiadas para proteger la niñez contra toda forma de abuso físico, sexual, emocional y descuido o trato negligente. La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, o Ley BET, sanciona las violaciones, agresiones sexuales y violaciones a la intimidad sexual contra cualquier persona, pero en particular también se aplica
a niños y niñas. ¿Quiénes son víctimas? Cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual, principalmente los niños. En etapa escolar primaria son víctimas de violencia sexual. El 85% de las víctimas son mujeres y tan solo el 15% son hombres. Es una problemática que viene desde la infancia. Se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. El artículo 3 de la presente ley nos indica cómo es la interpretación, aplicación a leyes supletorias. Esta ley debe interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales del derecho y otras leyes, convenios internacionales ratificados por la República de Guatemala, cuya naturaleza se relacione con el objetivo de esta ley. En todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en la presente ley debe aplicarse en la legislación penal y procesal penal. El artículo 7, prevención. Se entiende por prevención la preparación y la disposición de medios para evitar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, antes de su manifestación mediante la intervención directa sobre sus causas y los riesgos de incurrir en ella. El artículo 8 nos menciona sobre la protección. Es la pronta, integral y efectiva intervención de la autoridad competente para garantizar a la víctima el acceso a medidas administrativas o judiciales que eviten la continuidad de la amenaza, restricción o violación de sus derechos, así como la restitución y reparación de los mismos. Las autoridades competentes, bajo su propia responsabilidad, deben iniciar de oficio los procedimientos administrativos judiciales para garantizar la protección de la víctima. La atención es la pronta, integral y efectiva intervención de la autoridad competente que garantiza a la víctima su recuperación física y psicológica, así como la reinserción social y familiar, con particular cuidado a su edad, género e identidad cultural. En los programas de atención se debe consultar y considerar las opiniones de las víctimas. Se deberán establecer asimismo mecanismos para facilitar la participación de conformidad con su edad y madurez en caso de personas menores de edad. Mi nombre es Baker Vildad González Bernal y yo les voy a hablar sobre el decreto número 67-2001, Congreso de la República de Guatemala, Ley contra el lavado de dinero y otros activos. Promulgada el 28 de noviembre del 2001, esta entró en vigencia el 11 de diciembre de 2001 por el presidente José Efraín Ríos Montt. Consta de 6 capítulos y 48 artículos. El objeto de la ley. Objeto de la ley es prevenir, controlar, vigilar, sancionar el lavado de dinero y otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. Cometen delitos de lavado de dinero y otros activos el que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero. Autonomía del delito. Es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena ni condena. Extradición. Extradición de los delitos contemplados en esta ley darán lugar a la extradición activa, pasiva, de conformidad con la legislación vigente. Sanción del delito de lavado de dinero y otros activos. Son sancionados con prisión de 6 a 20 años y una multa igual al valor de los bienes. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, se impondrá además de la pena o de las penas a que se hubiera hecho acreedora la pena de expulsión del territorio nacional. Agravación específica o imputable de la persona, imputables de las personas, de las personas jurídicas. Las personas jurídicas
Es cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro de su giro u objeto normal o aparente de sus negocios. Responsables. Quienes se hallaren responsables de participar en el propósito de conspiración para cometer un delito, lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión. Agravación específica. Dice que la agravación específica es cuando el delito es cometido por un funcionario o empleado público, un empleado de la Intendencia de Verificación o desempeñen un cargo de elección popular. El comicio de bienes consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión de un delito. Intendencia de Verificación Especial. La Intendencia de Verificación es la encargada de velar por el objeto y cumplir de esta ley y su reglamento con las funciones y atribuciones que en el mismo se establece. Y por último tenemos el derecho de antejuicio. No podrá iniciarse proceso penal en contra del superintendente de bancos y del intendente de verificación especial. Gracias. Mi nombre es Christopher Alejandro de León de Villa, con carnet 2013-22-483. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de la ley contra el femicidio y otras violencias de género contra la mujer. Específicamente fue el decreto número 22-2008. Fue emitido el 22 de abril del 2008 y promulgado el 21 de mayo del 2008. La ley consta de varios artículos distribuidos en títulos y capítulos. La ley aborda específicamente el femicidio, definiéndolo como el asesinato de mujeres por razones de género específicamente. Establece penas más severas para los casos de femicidio en comparación con otros tipos de homicidio. Contiene disposiciones para la prevención, sensibilización y atención a las víctimas de violencia de género. La importancia y la razón para que esta ley se haya creado y exista es para abordar la violencia de género, especialmente en los casos de femicidio, reconociendo la gravedad de estos delitos y estableciendo medidas legales específicamente para su prevención y persecución. Su existencia responde a la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y combatir la impunidad en casos de violencia de género. Las autoridades que deben cumplir la aplicación de esta ley es el Ministerio Público y la Fiscalía especializadas para la investigación y persecución de los casos de femicidio. El ámbito de aplicación de la ley se aplica en todo el territorio de Guatemala y aborda casos de violencia contra la mujer, centrándose específicamente en el femicidio. El fundamento constitucional e internacional pues lo manda la Constitución Política de la República, que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de todas las personas independientemente de su género. Fundamento internacional pues ha ratificado varios instrumentos internacionales que promueven la igualdad de género y la protección contra la violencia hacia las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Considero también importante indicar que el gobierno ha emprendido campañas extensas de sensibilización. Estas campañas buscan transformar las actitudes culturales arraigadas y fomentar el respeto hacia las mujeres. Al colaborar estrechamente con organizaciones de derechos humanos, el gobierno busca abordar la violencia de género de manera integral, compartiendo información y desarrollando medidas conjuntas. Este enfoque integral también se refleja en el énfasis puesto en la prevención y en la concienciación. Se han implementado programas educativos y campañas para informar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y fomentar un cambio cultural hacia la igualdad y el respeto. Muchísimas gracias.